Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo de Dragon Comics Recomienda, el volumen número 7 si mal no recuerdo, y el tercer vídeo de esta semana temática de rollo Dungeon, como vinimos anunciando. 4 cómics americanos independientes con esa temática de mazmorreo que os vamos a recomendar, así que sin más presentaciones vamos allá con Dragon Comics Recomienda volumen 7. Y bueno, ante el gran abanico que había para elegir, he optado por, digamos, uno conocido y 3 más desconocidos quizás en el año actual en el que estamos, en el 2019. Son ya cómics antiguos en su mayoría, pero creo que cada uno aporta unas cosillas nuevas que quizás no se hayan visto en este tipo de cómic de mazmorreo. Así que comenzamos con el primero, que quizás sea el más obvio, el más clásico y como no, un imprescindible, uno que no podía faltar. Hablamos de Cimmeria, hablamos de las crónicas nemedias y como no, hablamos de Conan, pero en este caso por quitar un poco el mundo Conan, enfocamos esta recomendación hacia esta nueva reedición que nos trae Planeta Comic de Red Sonja, y el primer volumen en concreto es un crossover entre Red Sonja y Conan el Bárbaro, cómic de Roy Thomas al guión, grandísimo Roy Thomas, 1001 cómics habrá hecho. Ha trabajado para Marvel, ha trabajado para DC, ha trabajado solo, ha trabajado haciendo clásicos Marvel ilustrados de obras literarias. Vamos, que ha trabajado un montón. En este caso, los dibujantes, encontraremos por el cómic a Esteban Maroto, a Neil Adams, también dibujantes de gran reconocimiento, de gran prestigio. Y por eso recomendamos este Red Sonja volumen 1, que además es el invitado especial o el crossover con Conan. Bien, para los que no conozcáis Red Sonja, digamos que se llama Red Sonja o Sonja la Roja por ese color, ese pelo de color de las llamas y por su ardiente orgullo, ya que es pelirroja. Que además esto le confiere una habilidad con la espada que pocos hombres pueden igualar, una habilidad sobre la que ninguno consigue imponerse. En este cómic es muy curioso porque vamos a ver a Red Sonja vivir una aventura de mazmorreo con el personaje mitiquísimo Conan. Nos plantea ese mundo salvaje durante una época más bien incivilizada, que además es un mundo regido por los hombres y además se gobierna por el acero. Este cómic en concreto es una colección indispensable de cómics que además no se habían reeditado hasta la fecha, y en concreto este volumen nos recopila los números 1 al 7 de Marvel Feature, además de una introducción de Roy Thomas, que como ya os he dicho es el legendario guionista de Red Sonja y además uno de los antiguos editores jefes de la Marvel. Con estas historias en concreto son con las que comenzaron, digamos, todo, y son ellas las que han servido de trampolín para la actual serie de Dynamite sobre el personaje Red Sonja, una nueva serie que está llevando Dynamite, pues, sobre que Red Sonja, el brujo, la lleva al siglo XXI, bastante curiosa, todo hay que decirlo. Y lo dicho, cómic de mazmorreo por regla general, un clasicazo. Y lo que os digo, un cómic además que para gente que sois ya adulta os va a traer esa morriña de cuando erais más tiernos, más jovencique. Y para la gente nueva vais a encontrar una narrativa diferente a la actual, donde las batallas, el dinamismo quizás no eran tan protagonistas, aunque sí que las hay, pero donde se desarrolla un guión más elaborado. Aunque el apartado gráfico sí que el color y el trazo evoca ese dibujo antiguo, cosa que a algunos les puede echar para atrás, la historia es muy buena y si os gusta además la temática mazmorreo, epicidad medieval, es muy recomendable. Aparte de decir que nos encontramos ante una protagonista muy feminista, aunque sí que como detalle personal, la cosificación de la estética de la mujer, ¿no? Como siempre he dicho,
ellos con armaduras y ellas con bikinis prácticamente se puede encontrar, aunque en contrapartida también hay que decir que en este cómic Conan no es que sea tampoco un hombre vestido, de hecho solo lleva un taparrabos. Así que nada, cómic clásico, cómic imprescindible y cómic que os recomiendo, el primer cómic que os recomiendo de este especial mazmorreo de cómic americano. Terminado con Red Sonja, nos vamos a algo quizás que la gente no sabía que había cómic. Es conocido este también, pero bueno, con George Mann al guión y Alan Quah, espectacular dibujo. Tenemos el primero de los 2 volúmenes que hay editados de la adaptación al cómic de Dark Souls. Adaptación al cómic que no es literal de los videojuegos, son historias nuevas que no, para los seguidores de los videojuegos vais a encontrar cómo profundizan en ese universo Dark Souls, y para los que no hayáis jugado tampoco vais a necesitar haber jugado a ese videojuego, porque no es necesario para tener una vivencia agradable con esta lectura. Dark Souls, ese juego dificilísimo, ese juego con esa estética oscura, ese juego medieval al 100% y con ese toque muy de mazmorreo además, porque nos encontramos ante un cómic donde el personaje es se supone que es un resucitado para eliminar un mundo que se está yendo a la oscuridad, con monstruos, con dragones, con criaturas bizarras incluso diría, y además de cómo el personaje va evolucionando, va adquiriendo armadura, va adquiriendo armas, lo que es un cómic de mazmorreo al 100%. Este cómic os va a dejar boquiabierto de principio a fin, eso os lo garantizo, porque el dibujo de Alan Quah se luce en cada página. La premisa del cómic es que mientras el reino se sume en el caos y la muerte, la curtida guerrera Fira se embarca en una peligrosa y desesperada cruzada para salvar a este mundo. Y es un mundo donde los aliados escasean, las hogueras han quedado reducidas a cenizas, cosa que también temáticamente coge mucho del Dark Souls, del tema hogueras. Disculpa. Y pues eso, hay incontables hordas de enemigos demoníacos y draconianos que se cruzan en el camino de esta protagonista. Solo con la ayuda de un taimado adivino, Fira va a poder volver a prender la llama que va a devolver la luz a su mundo, y si no va a perecer en el intento. Un cómic que además en cada página vas a ver cómo las cosas se complican. Es una nueva e indispensable aventura en formato de cómic inspirada en, como ya os he dicho, el mundo del aclamado videojuego Dark Souls. Lo que, como habéis podido ver, el apartado gráfico es espectacular, o sea, es una maravilla. Incluso roza dentro de la ficción ese realismo que nos puede llegar a dar Alex Ross, otro dibujante grande. Y es un cómic que se lee muy a gusto, más dinámico que el anterior que os he dicho, mucha más batalla, pero es un cómic de mazmorreo muy bueno, un cómic de aventura muy bueno y muy oscuro al mismo tiempo. De ahí que este Dark Souls esté en nuestra recomendación de especial mazmorreo de americano independiente. Y nos vamos a un desconocido que en su día tuvo mucho éxito, pero yo creo que sigue siendo desconocido, que es el Mutant Heart de Stan Winston, con Takenaga, Tan y el propio Winston al guión y al dibujo. Lo que os digo, es un cómic que mezcla un poco el mazmorreo con la tecnología, por eso discierne bastante de lo típico de los cómics de mazmorreos, de esa estética medieval. Sí que lo que es la estética sigue siendo medieval, pero vamos a encontrar ese factor tecnológico que va a volver a la obra bastante más curiosa. De la mente de este gran Stan Winston, que además ganó un Oscar en su día, llega un nuevo héroe para una nueva era. El cómic nos sitúa en un futuro no muy distante, donde el hombre ya no lleva las riendas de su propio destino, y merodeadores de la inmensidad del espacio han convergido en la Tierra. Todos los obsesionados con descubrir el Kildrán, que es un elemento que nos va a aparecer en el cómic, el cual es un antiguo artefacto que está creado para otorgar a su dueño el poder de dominar toda la creación, lleva al más siniestro de todos los alienígenas, que es
una búsqueda del artefacto que está llegando a su final. Aquí me he liado un poco al explicar esto, pero bueno, digamos que el malo, el alienígena, está intentando buscar este artefacto, bien dicho, para pues conquistar el mundo. La premisa mítica de un cómic de mazmorreo, que la tierra donde se vive se sume en la oscuridad. Entonces aparece un héroe que se interpone entre Bakoul, el alienígena, y este artefacto, y digamos que es un guerrero hecho inmortal por el brujo Cedric. Es un cazador de monstruos y que además es conocido pues eso, por su valentía, por su honor, por su fuerza, y ahora es la última esperanza de la humanidad. Este héroe Strack se llama, con 2 Ks, y nos plantean esta visión diferente de un cómic de mazmorreo que tira más a la estética de ciencia ficción, pero no deja de ser un cómic muy Warhammer, muy rollo Warhammer, ¿sabes? Que aunque cambiemos la estética y lo convertamos en como Warhammer 40.000, estoy hablando del juego de mesa, en algo futurista, no deja de ser un cómic de digamos, de aventura, de exploración, de crecimiento de los personajes, tanto crecimiento físico como crecimiento psicológico, equipación de armas, etc. Cómic desconocido, pero cómic muy interesante, y lo que os digo, apartado gráfico curioso, diferente, pero muy refrescante. Tampoco vamos a pecar de ese tipo de trazo y colorimetría que se está llevando hoy en día los cómics americanos. Así que este Mutant Heart, recopilatorio de la miniserie limitada que fue en su día, aquí lo tenéis completo y os recomiendo esta lectura. Y por último, para terminar con este Dragon Comics recomienda volumen 7, el tercero de esta semana especial de mazmorreo. Un cómic que a mí me encantó en su día. Está descatalogado, no sé cómo, porque me queda aún aquí una copia, pero bueno, siempre llena de orgullo a una tienda de cómics tener algún que otro ejemplar descatalogado. Os presentamos este Tesoro del Orco. Tesoro del Orco de Kevin J. Anderson y Alex Niño al guión. A Kevin J. Anderson lo conocemos por sagas como el clásico Dune, adaptado al cómic, adaptado de las novelas, de las películas. Creo que de hecho va a haber dentro de poco una nueva película sobre Dune, y también por sagas de Star Wars. Este guionista emprende, digamos que acompañado por el fabuloso Alex Niño, una de las obras más personales, que además esta obra es una reflexión en toda regla sobre la guerra, la amistad y el arte, alejándose además de los estereotipos de la fantasía heroica tradicional. Por eso vamos a encontrar un cómic de mazmorreo, pero muy diferente a lo que estamos habituados a ver. En este cómic nos encontramos ante unas leyendas que cuentan que el castillo de Roggen, que es el centro del reino, se haya escondido un tesoro de valor incalculable, y estas leyendas también cuentan que las defensas del castillo son inexpugnables. Pero Urru, que es el orco protagonista de esta historia, que es el rey de los orcos, decide hacerse con el tesoro, aunque para ello va a desencadenar una de las guerras más sangrientas que se haya visto en esta tierra fantástica. El dibujo en blanco y negro no hace más que aportar más belleza a esta historia muy filosófica y psicológica de crítica hacia la guerra, y acompaña por toda la historia en una reflexión, en una reflexión, una especie de curiosa historia fantástica, pero con un mensaje por detrás. Cómic de mazmorreo, pero un cómic muy reflexivo. Cómic de mazmorreo, pero un cómic muy reflexivo al mismo tiempo. Y con esto terminaríamos. Me ha despistado un poco lo del teléfono, ya lo siento. Con esto terminaríamos este Dragon Comics recomienda volumen 7, el tercero de la semana especial Dungeon de mazmorreo, y nos quedarían aún el Dragon Comics recomienda cómics de mazmorreo de europeos, y por último dos tutoriales más de juegos de mesa que hemos empezado, que sería el Dungeon Roll y el High Score. Así que nos vemos en futuros vídeos en esta semana temática de mazmorreo. Gracias por ver este vídeo, cualquier cosa lo comentáis, cualquier cosa que se pueda mejorar, y hasta aquí, así que nos vemos en la próxima. Bueno.